Señor Jesús. Amén. Y amén, iglesia. Dios te bendiga. Te invito a tomar asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios. Tú sabes que quiero compartirte una historia. La Biblia dice que en el tiempo de los jueces, y ya lo compartimos, pero quiero que no se borre de tu mente esta frase. La Biblia dice que en el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no tenían rey, no tenía quien los guíe. Dice que cada uno hacía lo que le venía a la mente y al corazón, lo que le parecía que estaba bien. Hay una comparación muy grande o una similitud, mejor dicho, con la sociedad de este tiempo. Cada uno hace lo que bien le parece. Cada uno hace lo que le conviene, lo que parece que por el momento es bueno, lo que parece que es bueno para su familia, lo que parece que es bueno para él o para ella. Pero dice la Biblia que muchas veces lo que a nosotros nos parece que está bien termina siendo un camino de muerte. Quiere decir un camino que nos lleva a la perdición, a perder lo que poseemos, a perder lo que amamos, a perder aquello que tal vez con tanto sacrificio y tantos años nos llevó a construir, como por ejemplo una familia. Y tú sabes que la palabra que vamos a compartir en esta noche, la historia que vamos a compartir, es una historia que data del tiempo de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Y tú sabes que la historia de esta familia podría ser muy bien la historia de cada uno de nuestra familia, padres, abuelos quizás, o tal vez nuestra propia vida, la familia que formamos nosotros. Dice la Biblia que allí en Belén, en el pueblo de Israel, había una familia. Y aquel varón llamado Elimelech dice que él era el padre de familia. Su esposa se llamaba Noemí y sus hijos se llamaban Quelón y Malión. Entonces dice que era una familia que obviamente trabajaba, creía en Dios y necesitaba la prosperidad como cada uno de nosotros lo necesitamos en este tiempo. Tú necesitas vivir bien, tú necesitas tener un buen ingreso y Dios lo sabe. Y Dios sabe que tú necesitas pagar las cuentas, que necesitas tener un hogar, que necesitas tener un auto, que necesitas tener cierta confortabilidad en esta vida. Al menos que tus hijos puedan estudiar, que tu esposa se pueda vestir, que tengas comida en tu heladera, que puedas irte de vacaciones, tal vez una semana, no lo sé, pero lo mínimo. Y Dios lo sabe. Pero muchas veces cuando estas cuestiones no llegan a nuestras vidas, cuando no conseguimos la prosperidad o cuando los planes que nosotros teníamos comienzan a frustrarse, muchas veces tomamos malas decisiones, tú sabes. Bueno, dice la historia de Elimelech y de su esposa Noemí, es justamente esta. Dice que cuando vino un gran hambre a todo Israel, a causa de la desobediencia de Israel, a causa de que el pueblo de Dios se apartaba, y dice que el pueblo de Dios se volcaba a los ídolos. En aquel tiempo los ídolos específicamente se refería a otros dioses, a otras costumbres paganas, costumbres de las cuales Dios le había advertido a su pueblo. Ustedes serán un pueblo distinto, le dijo. Y esto es lo que muchas veces nos cuesta entender. Nos cuesta entender que Dios nos llamó con un llamamiento santo para pertenecer a un pueblo distinto al pueblo que nosotros conocemos. Y muchas veces nos cuesta esto. Nos cuesta desprendernos de nuestras raíces, nos cuesta desprendernos de nuestras costumbres, nos cuesta desprendernos porque de repente lo hicimos toda la vida. Y Dios tiene paciencia, y por supuesto que Dios tiene paciencia. La Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan todos los días. Y que Él nos va a esperar, y Él nos va a esperar, y va a tener paciencia para que nosotros podamos entender cuál es el plan que Él tiene para nuestras vidas. Pero tú sabes que cuando más rápido, cuando más pronto tú entiendas cuál es el plan, para qué te llamó Dios, entonces más rápido vendrán las bendiciones a tu vida. Pastor, ¿y si me demoro? Y bueno, lo único que haces es demorar. Es demorar tu relación con Dios, es demorar las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Lo único que haces es postergar el plan que Dios tiene hoy para tu vida.
Dice que Elimelech, en un momento cuando vio el hambre, cuando vio el sufrimiento, tal vez él dijo: tengo que salvar a mi familia de este momento difícil. Entonces dice que tomó la peor decisión. Dijo, él y toda su familia, le dijo: vámonos a otro lugar. Y muchas veces las personas cometemos este error, lejos de autoanalizarnos y ver cuál es nuestro error, en qué le fallamos a Dios. Entonces tomamos una medida drástica que nos aleja aún más del plan de Dios. Dios tenía un plan con los judíos. Dios tenía un plan con el pueblo de Belén. Y tú sabes que Belén significa casa de pan. Qué triste que en un lugar que se llame casa de pan esté faltando justamente el pan. Qué triste que en el lugar donde Dios quiere bendecirte justamente falten las bendiciones de Dios. Qué triste que en un cristiano que tiene que ser portador de bendiciones, que tiene que llevar la palabra de Dios, justamente falte la palabra de Dios por desconocimiento. En la persona en la cual se tiene que reflejar la santidad de Dios, que se vea un mal testimonio. Tú lo miras y dices: pero este tendría que ser casa de pan, pero parece que es una casa de hambre. Este tiene que ser un varón de bendición con un buen comportamiento, pero la gente nos mira tristemente a veces y dice: pero no refleja lo que dice lo que debería ser, el llamamiento que tiene. Y dice que en la casa de pan, en Belén, estaban pasando hambre. Pero no era porque Dios se ensañó con ellos, pero no era porque simplemente vino un tiempo malo, sino era por la desobediencia. Pues justamente en el tiempo de los jueces dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces el pueblo se volcaba a los dioses falsos, al paganismo, a la idolatría, a la prostitución idolátrica, a la prostitución, no solo en lo espiritual, sino también el pueblo tenía la tendencia a volcarse. Pues tú sabes que en aquel tiempo los cultos eran cultos idolátricos, pero también eran cultos donde se practicaba todo tipo de desenfreno en cuanto a la sexualidad. Se practicaba la orgía, las fiestas, las borracheras. Era muy común en aquellos templos. Entonces la gente era seducida a participar. Dice, no, entre permanecer en santidad, entre tener que agradar a Dios y tener una vida consagrada a Dios, y más fácil es el culto a Balaam, decía, a Moloch. Eran los dioses paganos de aquel tiempo. Más fácil es, dice, servir a la diosa Acera. Entonces le era más fácil a la gente. Hoy es más fácil, obviamente. Más fácil es entregarse al mundo, más fácil es hacer lo que el vecino hace, lo que el pariente hace, lo que los amigos hacen, lo que el mundo hace. Más fácil es adulterar, más fácil es mentir, más fácil es robar para enriquecerme. Entonces uno toma muchas veces decisiones que nos alejan de Dios. Entonces estas personas pensaron, este varón pensó y dijo, no, bueno, vamos a buscar la prosperidad en otro lugar. Y dice que se fueron a otro país. Se fueron a los campos de Moab. Los campos de Moab significaban estar fuera del plan de Dios. Los campos de Moab significaba salirse del propósito que Dios tenía para sus vidas. Pero dice que este varón se fue con toda la familia y allí sus hijos se casaron, tomaron mujeres extranjeras, los cuales le era prohibido de parte de Dios. El Señor le dijo, no van a tomar mujeres extranjeras. Tiene una explicación espiritual, obviamente, para aplicarla en estos días. Pero en aquel tiempo Dios quería preservar a su pueblo justamente de todas estas cuestiones de la idolatría, de alejarse de Él. Dios quería protegerlos, Dios quería cuidarlos, pues Dios sabía que terminarían cayendo y desagradándole a Dios, y Dios no podría protegerlos. Entonces dice que se casan con dos mujeres, una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth, que es de quien hoy nos vamos a centrar en esta historia. Pero dice que pasado un tiempo murió aquel varón, padre de familia, Elimelech. Murió el que tenía que trabajar, el que tenía que sustentar a la familia. Murió
la esperanza de aquella mujer, tal vez el que tomaba decisiones, tal vez el que llevaba adelante la familia. Y dice que pasado un tiempo más, ahora murieron sus 2 hijos, Malón y Kelión. Entonces ahora no solo había una viuda, ahora había 3 viudas. Noemí, Orfa, sus nueras, Orfa y Ruth. Dice que ahora estaban sumidas en la tristeza, estaban sumidas en la desesperanza, estaban sumidas en la angustia. Para ellas no había esperanza. Tú sabes que ser una viuda en aquel tiempo era obviamente una maldición tremenda, porque la mujer prácticamente no tenía trabajo. No es como hoy que la mujer ha ocupado trabajos importantes en nuestra sociedad, se ha capacitado y hoy hay trabajos que ellas pueden llevar adelante, las mujeres. Pero en aquel tiempo los trabajos más bien eran asignados para los hombres porque eran trabajos forzosos. Se trataba de criar ganado, de pastorear ovejas, de sembrar, de cultivar, de construir. Entonces prácticamente no había trabajo para la mujer. No es que no había, eran escasos. Entonces cuando morían los varones en la familia, aquellas mujeres prácticamente quedaban a la deriva en la vida, pobres, sin un sustento, sin tener ahora quien las proteja, quien las cuide, quien las alimente. Eran tiempos duros para una viuda. Entonces dice que esta mujer muy sabia pensó y dijo, bueno, evidentemente algo hicimos mal. La Biblia dice que cuando en tu casa, en tu vida comience a andar todo mal, tú tienes que considerar, tienes que pensar, tienes que recapacitar y preguntarle a Dios, ¿por qué me está yendo todo mal? Dice, en el día del bien goza y disfruta, dice la Biblia. Pero cuando venga todo mal, tú tienes que detenerte, pararte y preguntarle a Dios, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué, Señor, estoy fallando? Pues la Biblia dice que Dios no falla y que Dios no miente. Nosotros fallamos, nosotros mentimos, pero Dios no. Dios no se equivoca. Entonces, tengo que replantearme y preguntarme, Señor, ¿dónde me equivoqué? ¿Dónde tropecé? ¿Dónde me desvié del camino? Dice que esta mujer Noemí era una mujer temerosa de Dios. Era una mujer que le hablaba a sus nueras acerca de Dios, acerca de su fe, acerca de su Dios, acerca de sus costumbres, de las leyes de Dios. Y dice que esta mujer en algún momento dijo, no, tengo que volver a mi lugar. Tengo que volver al lugar de donde dejé a Dios. Y fue y le dijo a sus nueras, bueno, miren, ustedes son jóvenes, ya no tengo más hijos y difícilmente vuelva a tener. Y si los tuviera, no lo esperarían tantos años. Miren, le dijo ella a Orfa y a Ruth, le dijo, ustedes vuélvanse a su civilización, vuélvanse a su pueblo, a los moabitas, vuélvanse a sus dioses y a sus costumbres, le dijo ella. Y dice que por un momento estas mujeres lloraron y dijeron, no, Noemí, nosotros vamos a ir contigo. Pero dice que esta mujer insistió. ¿Por qué insistió, pastor? ¿Por qué no la llevó? Porque esta mujer entendía que tiene que ser una elección del corazón. Yo no puedo obligarte a venir a la iglesia. Yo te voy a invitar 1, 2 o 3 veces, pero no puedo obligarte. La decisión tiene que estar en tu corazón. Tú tienes que anhelar venir a la casa de Dios. Tú tienes que anhelar venir a escuchar una palabra de Dios. Tú tienes que anhelar llegar a este lugar, levantar tus manos a los cielos y adorar a Dios. Tiene que salir de tu corazón. No tiene que ser una imposición. El servicio a Dios, yo no te lo puedo imponer. Tal vez en un momento uno lo toma por una responsabilidad, porque quiere hacer algo, pero en un momento tiene que nacer de tu corazón. Y es así cuando tú pones lo mejor de tu corazón, cuando tú entiendes a quién le estás sirviendo, cuál es tu Dios y qué te demanda Dios, y tú comienzas a amar a Dios. Entonces esta mujer no quiso de alguna manera obligar a estas mujeres, sino que dejó que la decisión esté en su corazón, en sus manos. Y es así que una de sus nueras, Orfa, le dijo, está bien, yo me voy a volver a mi pueblo, me voy a volver a mis dioses, me voy a volver a Moab. Pero la otra mujer, llamada Ruth, dice que ella le dijo,
a su suegra: no, yo no me voy a volver. Yo me voy a quedar contigo, voy a ir contigo y voy a estar contigo hasta la muerte. Y tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. Una declaración tremenda. Una decisión tremenda. Una decisión que toda persona que escucha la palabra de Dios debería tomar en su vida. ¿A qué pueblo quieres pertenecer? Dice que Noemí le dio a elegir a sus nueras. ¿A qué pueblo van a pertenecer? Vuélvanse a su pueblo. Pero esta mujer, con toda la firmeza, era una mujer de convicción, era una mujer de valores, era una mujer que sabía bien lo que quería. Yo ruego a Dios que las mujeres, porque esta palabra no solo se refiere a las mujeres, sino a los varones, a todo creyente. Si bien nos centramos en una mujer, pero esta es la actitud que Dios demanda de su pueblo. Tú tienes que saber bien a quién le quieres servir. ¿Qué quieres para tu vida? Si quieres la bendición de Dios o si quieres escapar de la bendición de Dios. Si quieres pertenecer a Israel, un pueblo en lo espiritual. No es que aquí nos hagamos judíos, para nada. No nos vamos a judaizar. Esta palabra habla de los valores que tiene un cristiano. Esta palabra habla de un judío espiritual, de una persona que se convierte al Dios de la Biblia. Moab significaba el mundo. Moab significaba volver a las fiestas. Orfa tomó la decisión y dijo: no, yo no me voy a quedar con este pueblo. Me voy a buscar un marido joven con el cual podamos salir, con el cual podamos disfrutar, tener hijos, pero no quiero pertenecer a este pueblo. Y muchas veces en la vida no nos va como queremos. Muchas veces en la vida planeamos y las cosas nos salen mal, aún siendo cristianos. Muchas veces venimos a la iglesia y sobre todo cuando damos nuestros primeros pasos, un enemigo se levanta. Y es un enemigo que quiere destruirnos, pero primeramente quiere destruir tu fe. Primeramente quiere apartarte de tu Dios. Y a estas mujeres no le fue para nada bien. Pero aún así, Ruth tenía sus convicciones firmes y ella dijo: bueno, por este momento me va mal, pero creo que Dios me va a bendecir. Tal vez murió su marido, pero no murió su fe. No murieron sus convicciones. No murió su comunión con Dios, el deseo de pertenecer a un pueblo distinto, el deseo de tener la bendición de Dios en su casa. Tú sabes que tú puedes perder todo lo que tienes, pero lo que no tienes que perder es tu fe. Lo que no tienes que perder es tu comunión con Dios. Lo que no tienes que perder es tu temor a Dios, tu entrega. Pues si tú pierdes esto, habrás perdido tu fe. Y si pierdes tu fe, ahí sí habrás perdido todo. Dice la Biblia: de todos modos vas a perder todo en esta tierra. Todo lo vamos a perder. Si tú comienzas a pensar y un poco más profundo y comienzas a analizar y te das cuenta que tarde o temprano vas a perder tu juventud, vas a perder tu fuerza, vas a perder tu visión, vas a perder tal vez quizás a un familiar, vas a perder a tus padres y tarde o temprano todos perderemos la vida. Y todo por lo que te has esforzado, por lo que has luchado y por lo que le has dado tanta importancia y tantos años de tu vida, quedará aquí. No podrás llevarte nada y no te servirá para nada, excepto que lo hayas hecho para agradar a Dios, excepto que no hayas perdido tu fe. Pues la Biblia dice así, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si pierdes tu fe, si pierdes tu relación con Dios, si pierdes el sentir de ser parte de un pueblo llamado, escogido por Dios, entonces ahí estás complicado. Dijo esta mujer: no, Noemí, yo me voy a ir contigo. Entonces, viendo su suegra Noemí, que estaba determinada a ser parte del pueblo judío, le dijo: bueno, entonces vamos a emprender este largo viaje. Y así sucedió. Volvieron a donde perdieron la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Volvieron al lugar donde un día se olvidaron de su Dios.
y ahora estaban en el mismo lugar. Por eso te dije al principio, lo único que haces es perder el tiempo. Y muchas veces hasta las pérdidas son materiales. Y muchas veces también hasta las pérdidas, lamentablemente y tristemente, son de seres queridos. Entonces, la palabra no viene como una condenación, sino como una manera de advertirte y decirle, tienes que aprender a tomar tus decisiones en Dios. Esta mujer dijo, voy a volver. Me voy a volver a Dios, me voy a volver a mi pueblo. Esto no era simplemente volverse. Tú sabes que muchas veces cuesta volver a la iglesia. Cuesta volver a los caminos de Dios. Aquel que se ha apartado por un tiempo lo sabe. Dice, ¿cómo volver al lugar de donde yo metí un portazo, donde me fui? Donde me fui diciendo que este lugar no era para mí, que no me convenía, que aquí son hipócritas, son mentirosos, o buscándole todo los males. Y entonces muchas veces la gente se va así. Y en aquel lugar me va a ir mejor, pero resulta que no les va mejor. Y ahora con toda humildad tienen que volver. Y esto cuesta mucho, porque ahora vienen los cuestionamientos, y ahora vienen los pensamientos. ¿Y cómo será que me van a recibir los hermanos? ¿Cómo será que me va a recibir el pastor? ¿Qué será que van a pensar de mí? Y entonces tienes que humillarte, tienes que humillar tu corazón y volver y reconocer que realmente te fue mal. Y a veces esto cuesta, y a veces esto juega un rol muy importante, muy pesado en el corazón del creyente. Esta mujer ahora tenía que volver, sin su esposo, sin sus hijos, totalmente pobre, volver al lugar de partida. Pero esta mujer dijo, no me importa nada, voy a hacer lo que tenga que hacer. Me voy a volver a mi Dios, me voy a volver a mi pueblo. Y así se volvió con su nuera y dice que llegó a aquel lugar. Y cuando llegó a aquel lugar, la gente dijo, ¿pero no es esta Noemí? Y ella dijo, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura estoy. Pues Dios dice, me ha afligido mi alma. Y allí se desarrolla esta historia. Dice que la costumbre de aquel pueblo, la costumbre de los judíos, las leyes de Dios, decían que todo aquel que tenga o posea un campo, tú sabes que en los campos se siembra. Y llega un momento donde se debe levantar aquella siembra, se debe cosechar. Entonces la ley de Dios en Deuteronomio o en Levítico decía que las personas que tengan un campo, cuando vayan a cosechar y hagan la primer cosecha, la primer pasada, bueno, dice que debían dejar las espigas, debían dejar para los pobres una parte de aquella cosecha. No debían levantar todo de manera egoísta. La ley decía esto: dejen para que los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros que no tienen alimento puedan hacer una segunda pasada y puedan levantar las espigas para que ahora ellos puedan tener el pan en su mesa. Esta era la manera de ayudar a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Era una ley de parte de Dios. Dios le enseñaba a su pueblo que Él mismo le daría abundancia. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir, porque cuando tú das, Dios mismo te prospera. La Biblia dice que cuando tú le das al pobre, a Dios le prestas. Mira qué tremendo. Cuando tu corazón se inclina y es un corazón solidario, y es un corazón que está dispuesto a ayudar al necesitado, que está dispuesto a colaborar, dice que este corazón a Dios le agrada, y por lo tanto nunca te va a faltar. Nunca te va a faltar dinero en tu casa, nunca te va a faltar trabajo, porque tienes este corazón que a Dios le agrada. Entonces Dios demandaba a su pueblo que tengan este corazón, que no se olviden de las viudas, de los pobres, de los huérfanos y de los extranjeros que no tendrían un pan para sus hijos en su hogar. Entonces dice que Ruth un día le dijo a su suegra, voy a ir a espigar. Y quiero que prestes atención a esta palabra. Espigar era recoger prácticamente lo que
lo que iban de alguna manera dejando los segadores, la primer siega o la primer cosecha, la más importante. De alguna manera era como la sobra. Espigar significaba recoger lo que otros iban dejando. Como aquella mujer que le dijo al Señor: Señor, no me importa aún de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Dice, comen los perrillos, dijo ella. Aunque sea con las migajas me conformo, dijo aquella mujer que tenía una gran necesidad. Entonces también Dios quería, de alguna manera, estaba preocupado por los pobres, por las viudas. Y su pueblo tenía que entender que esto era así. Y dice que en aquel lugar había un varón llamado Boaz, que era pariente de Elimelec. Dice que tenía un gran campo, era un hombre adinerado, era un hombre que tenía una buena posición social. Y dice que en el tiempo de la siega, esta mujer dijo: bueno, voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer en este tiempo? Tienes que humillarte, tienes que agachar la cabeza, tienes que llorar delante de tu Dios, tienes que pedir perdón, tienes que perdonar. Yo no sé lo que tienes que hacer, pero tú sabrás lo que tienes que hacer para acercarte a la presencia de Dios, para ganar las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Dice esta mujer: tengo que espigar, voy a espigar. Tal vez tenía otros planes esta mujer. Tal vez pensó vivir de su marido, tal vez pensó vivir de sus negocios, yo no lo sé. Pero la vida la llevó a espigar. La vida la llevó a tener una condición de necesitado, de necesitada. Y muchas veces es así. Pero dice que Dios tenía un plan para esta mujer. Pero dice que Dios no se olvidó de ella. Como Dios no se olvidó de ti, tal vez un tiempo tomaste una mala decisión. Tal vez cometiste errores muy grandes que te llevaron a perder tiempo, a perder dinero, a tener daños materiales. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que Dios no se olvidó de ti. Dice la palabra: yo estaré con ustedes, aleluya, hasta el último día de sus vidas. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice así las Escrituras: después que esta mujer salió a espigar en aquel campo, vamos a leer la palabra en Ruth 2, del 8 al 12, vamos a leer. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces Boaz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Boaz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando tu padre y tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Iglesia, esta es palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso en esta noche, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una palabra tremenda. Nos va a dejar una enseñanza maravillosa de parte de Dios. Dice que esta mujer, cuando andaba allí espigando en aquel campo, en su condición humilde, pero también en su condición de una mujer que se hizo cargo de su suegra, de una mujer responsable, una mujer que de alguna manera no le esquivó al trabajo y a lo que ella tenía que hacer en su momento. Tú sabes que esto es agradable a los ojos de Dios. Cuando tú tomas la responsabilidad de tu familia, cuando tú como padre sabes que eres la casa de la familia, la cabeza de la familia,
y que toda tu casa depende de ti y tú tomas esa responsabilidad, entonces esto le agrada a Dios. La Biblia dice así: aquel que no provee para su casa, dice, es igual a un incrédulo. Entonces tú tienes que tomar la responsabilidad. Y la primera responsabilidad es llevar la presencia de Dios a tu casa. La primera responsabilidad que tiene el varón, la mujer, que son las cabezas del hogar, es llevar la bendición de Dios a su casa, cuidar la presencia de Dios en su hogar, cuidar la santidad de sus hijos. Y esta es nuestra responsabilidad. Y sé que es un trabajo muy duro, pero por supuesto, claro que sí, todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno que queramos hacer en esta tierra nos va a costar mucho más. Hacer lo malo es fácil, cualquiera lo hace. Es el camino ancho, es la puerta ancha donde todo el mundo entra. Pero tener la bendición de Dios cuesta y demanda. Y muchas veces va a demandar lágrimas. Y muchas veces va a demandar que humilles en tu corazón. Que aprendas a perdonar, que perdones, que aprendas a soportar. Y muchas veces va a demandar que aprendas a poner límites también. Y que algunos de tu propia casa inclusive se vuelvan en contra tuya. Por supuesto. Pero el hombre o la mujer de Dios tiene que hacer lo que tiene que hacer. Lo que a Dios le agrada, no lo que al hombre le agrada. Esta es la manera de poder conservar la presencia de Dios en nuestro hogar. Esta es la manera de tener el respaldo de Dios. ¿Sabe Dios que si tú haces esto, cuando tú clames, dice la Biblia, entonces yo te diré, heme aquí? Pero imagínate, seguramente Elimelech clamó, lloró en su momento por sus hijos y por todas las desgracias, pero que tú llores y tires unas patadas al aire y te quejes, y eso no va a cambiar la situación. Dios quiere ver un corazón humillado. Dios quiere ver una persona esforzada que se esfuerza por conservar la bendición de Él. Que tú aprendas a valorar la oportunidad que Dios te dio. Entonces Ruth tenía estas condiciones. Dice que esta mujer andaba allí espigando. Y ahora su carácter, ahora sus costumbres, ahora su fe y todo lo que ella poseía era lo que estaba adquiriendo del pueblo santo de Dios, o al menos el pueblo que tendría que ser santo. Dice que esta mujer dijo, tu pueblo será mi pueblo. Eso significa que las costumbres de los judíos serían sus costumbres. Tú no puedes traer las costumbres del mundo a la iglesia. No te servirán para nada. Tal vez en el mundo manipulabas, tal vez en el mundo conseguías las cosas con violencia, con mentira, con engaño, pero aquí no te servirán para nada. Esta mujer tenía otras costumbres. Esta mujer no tenía las leyes que tenían los judíos. Esta mujer no conocía la palabra de Dios. Y tal vez tú por un tiempo no lo conociste, como muchos de los que estamos aquí. No conocíamos la palabra de Dios. No conocíamos lo que estaba bien y lo que estaba mal a los ojos de Dios. Hacíamos lo que bien nos parecía. Pero Dios tiene misericordia. Y en esto consiste la misericordia y el amor de Dios. En darte la oportunidad de pertenecer al pueblo de Él. Ruth lo comprendió. Ruth entendió que era una oportunidad que Dios le estaba dando. Y ella dijo, yo no quiero pertenecer más a los moabitas. Por un momento me fue mal, pero no me importa. Yo sé que Dios me va a bendecir, pues ya la fe estaba actuando en su corazón. Su suegra le habló de Dios y esta mujer comenzó a creer. Tal vez alguien te habló de Dios, pero tú tienes que aprender a creer y a confiar en su palabra. Y aunque los tiempos vengan, tiempos difíciles, pero tu obediencia a Dios será una característica fundamental en tu vida. Esto es lo más importante. Obedecer a la palabra de Dios. No es importante que pases adelante y el pastor te toque y te caigas 2 o 3 horas. Si tú no tienes un cambio de vida, si tus costumbres no las cambias por las costumbres que Dios te pone delante de ti para que seas parte de este pueblo, entonces nada sucederá. Y puedes pasar al frente, que el pastor te dé una profecía y te unja y te bañe con aceite. Nada de eso cambiará tu vida. No harás que la bendición de Dios venga a tu familia. Eso es una mentira, iglesia. Tú lo tienes que saber. Es un cuento.
Y que vayas a tu casa y digas, limpio mi casa con la sangre de Cristo. Y tú crees que ya estás limpio. No es así. Es una mentira, es un engaño. La sangre de Cristo no es un talismán que solamente invocando como los brujos vas a hacer que ya se vayan todos los males de tu casa. No. ¿Será que tú cambies de vida? ¿Será que erradiques y saques las malas costumbres que aprendiste en Moab? Esta mujer dijo, tengo que espigar, voy a espigar. Podría haberse prostituido. Podría haber buscado el camino fácil. Podría haber buscado otro marido. Un marido joven que la sustente, que la mantenga a ella y a su suegra. Pero ella dijo, no. Si soy una extranjera, tengo que espigar. Lo voy a hacer. Si tengo que humillarme, lo voy a hacer. Pero yo quiero hacer bien las cosas, dijo ella. ¿Qué dice la ley de Dios? Que los extranjeros que no tengan para comer espiguen. Bueno, voy a espigar. ¿Qué dice la ley de Dios, pastor? Que le sirva a Dios. Bueno, le voy a servir a Dios. Si tengo que humillarme, y bueno, me voy a humillar. La Biblia dice que Dios exalta a los que se humillan. Esta es una condición que será favorable para tu vida, no para mí. Tú no tienes que humillarte delante del pastor, delante de los hermanos. Tú tienes que humillarte delante de tu Dios. Y si tienes que llorar, y si tienes que quebrantarte, y si tienes que levantar las manos a los cielos, clamando, llorando y gritando, tienes que hacerlo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué endurecer mi corazón? ¿Por qué no levantar las manos a los cielos? Tú sabes que cuando la gente, más que nada los varones, no están exceptuadas las mujeres, pero cuando los varones van a la cancha, su equipo favorito, y su equipo hace un gol, todo el mundo grita, salta, los vuelven con la garganta así, dice, ganó mi equipo favorito. Algunos rompen el televisor y le dan gritos y están contentos porque su equipo ganó. Ahora, ¿su familia cambiará porque su equipo ganó? Porque el político al que votó ganó. Y capaz que quedan afónicos 3, 4 días por haber gritado. Y ahora el pastor dice, levante las manos a los cielos, adore a Dios. Y los hermanos quedan duros ahí. Adora a Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto humillarnos delante de nuestro Dios? Levantar las manos a los cielos y decirle, Señor, te necesito. Necesito que cambies mi vida. Necesito que me des un corazón nuevo. Necesito que saques la bronca, la ira, el enojo, esta ceguera espiritual que tengo. Señor, te necesito. Clama a lo justo, dice la Biblia, y Dios los oye y los libra de sus aflicciones. Aleluya. No estés triste, no estés angustiado y angustiada. Aleluya. Gloria a Dios. Hay que hacer lo que hay que hacer. Yo no conozco otro camino, hermano. Yo no conozco otro camino. Tienes que aprender a adorar a Dios con tu corazón. Tienes que aprender a adorar a Dios con tus costumbres, con tus actitudes. Y será un camino largo, por supuesto. No fue fácil volver a Belén. No fue fácil reconocer que no fue mal. A nadie le gusta reconocer que no fue mal. Pero este es el camino. No hay otra. Esto es lo que nos demanda Dios. Dice que cuando el Señor Jesús comenzó a predicar, las primeras palabras no fueron, vengan que Dios lo va a bendecir. Vengan que Dios lo va a prosperar. Vengan que Dios le va a dar una casa, un auto y todo va a estar bien. No. ¿Sabes cuáles fueron las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo? Dice que Él salió y dijo, arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse de su vida. Reconozcan que se han equivocado. Reconozcan que necesitan a Dios. El reino de los cielos se ha acercado y quiere bendecirlos y quiere darle la salvación. Y hay una oportunidad para ti y para toda tu familia, para que seas parte del pueblo de Dios. Pero arrepentite de tu vida. Arrepentirse significa muchas veces tener que espigar. Tú sabes que los primeros pasos de un cristiano, hay cristianos crecidos en la iglesia. Hay cristianos que conocen la palabra, que Dios los bendijo grandemente. Hay cristianos que pueden sentir la presencia de Dios apenas llegan, cuando adoran a Dios y ya tienen un compromiso dentro de la iglesia. Pero muchas veces el que llega por primera vez no. Dice, yo también quisiera así.
Yo también quisiera sentir eso de parte de Dios. Quisiera quebrantarme en la presencia de Dios. Quisiera sacar este odio de mi corazón. Quisiera que Dios me prospere. Entonces es ahí donde tienes que comenzar a espigar. Espigar significa necesitar de Dios. Que lo que otros ya no necesitan, tú lo necesitas. Tal vez otros ya perdonaron. Tal vez otros ya fueron prósperos, pero tú necesitas espigar. La mujer dijo, yo voy a espigar. ¿Cuál es el problema?, dijo ella. Y dice que allí este varón llamado Boaz, un varón que tenía una buena posición económica, un varón que podía redimirla. Esto quiere decir un varón que tenía la oportunidad, por ser pariente de Elimelech, de hacerse cargo de ellas. Justamente lo que hizo nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia que su sangre nos redimió, nos compró, nos redimió, pagó el precio por nosotros. Y esta que era una mujer extranjera, estos son indicios del plan de Dios. Pues la bendición o la palabra de Dios era solamente para los judíos en aquel momento, pero no exceptuaba a los extranjeros. Esto quiere decir que ya tu vida estaba contemplada en el plan de Dios. Tal vez uno se considera un extranjero y dice, yo soy nuevo en la iglesia, pero Dios quiere bendecirte. Y la Biblia dice que hay primeros que serán postreros y hay postreros que serán primeros. No importa cuándo has llegado. No importa si tienes 1 año, 2 años, 5 años. Si conoces la Biblia, lo que importa es que tengas un corazón capaz de humillarse delante de Dios, capaz de reconocer los errores y capaz de obedecer. Estas son las características que acompañaban a Ruth. En primer lugar, Ruth tuvo una decisión firme de ser parte del pueblo de Dios. Ella dijo, yo quiero ser parte y no voy a volver atrás. Y su suegra le dijo, volvete a tu ciudad, volvete a tu pueblo y a tus dioses. Y ella dijo, no. Y tú sabes que esto le agrada a Dios. La Biblia dice que así es nuestra fe va para adelante. Con nuestra fe vamos a conquistar lo que Dios tiene adelante para nosotros. Lo que tiene atrás, ya está, eso es tu pasado. Es más, dice Dios, yo a tu pasado, tus pecados, tus errores, todo lo malo que cometiste. Usted no sabe, pastor, qué mala que fue mi vida. Dice Dios que si te arrepientes y quieres ser parte de este pueblo, Él toma tus pecados, tus errores y tu mala vida y la tira al fondo del mar. Y no me acuerdo más, dice el Señor. Tremendo. No me acuerdo más, dice el Señor. No porque Dios tenga la capacidad o amnesia o la capacidad de olvidarse, sino que Dios decide olvidarse de tu vida pasada, de tus pecados y tus errores. Dios decide olvidarse de tu pasado por Moab y decide darte una nueva vida. Esta mujer dijo, yo quiero ser parte de este pueblo, y esto le agradó a Dios. Es una buena actitud. Es una actitud de firmeza, es una actitud de poder de decisión. Decir, aunque me cueste, pastor. ¿A cuánto nos cuesta? Nos cuesta, obviamente. Nos cuesta dejar el mundo, nos cuesta dejar las costumbres, nos cuesta dejar a veces el orgullo de nuestro corazón. Cuesta, pero tienes que tener una decisión firme. Dijo, es más, esta mujer le dijo a su suegra, yo voy a ir contigo. Y tu pueblo será mi pueblo. Esto habla de fidelidad. Una persona fiel. Una persona que no falta a su palabra. Una persona que dice, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer. Yo voy a buscar la presencia de Dios porque quiero la bendición de Dios en mi vida y lo voy a hacer. Me cueste lo que me cueste. Y si tropiezo y si caigo, la Biblia dice que si nos arrepentimos, abogado tenemos en Cristo. Y dice que Él intercede por nosotros. Y dice, Padre, mira, Gustavo cometió un error, pero se arrepintió. Está arrepentido. Le duele, le pesa en el corazón su error. Y entonces dice que Él intercede, aboga por nosotros, para que el Padre nos perdone y nos dé otra oportunidad. Y allí se renueva la misericordia. Pero la fidelidad es importantísimo, pues la palabra dice que Él es fiel con los fieles. La fidelidad paga muy bien. En el mundo, cuando
Cuando algún jefe, un patrón, encuentra un empleado fiel que le cuida sus bienes, que cuida su trabajo, que cumple con lo que prometió, con los horarios, que no se hace el enfermo y se queda en la casa, entonces este varón dice, en este puedo confiar. Este varón es fiel, este empleado, esta empleada es fiel. De la misma manera, cuando Dios ve una actitud de fidelidad en tu vida, Dios la premiará. Dijo esta mujer, yo voy a ir contigo. Tú me enseñaste, tú me cobijaste en su momento, tú me diste tus hijos. Bueno, ahora no te voy a abandonar porque pase un pequeño problema. Eso se llama fidelidad. Cuando la persona tiene palabra, tiene compromiso. La obediencia a su suegra. Su suegra le dijo, las cosas son así en este pueblo. Son puntos. Son actitudes que debemos incorporar en nuestra vida. La suegra le dijo, vas a tener que espigar. La ley de Dios dice que el extranjero que no tenga dinero vaya a espigar. No busque el camino fácil. La humildad para apartarse de las costumbres de su pueblo. Ahora tenía que reconocer que el pueblo de ella era un pueblo alejado de Dios, que su vida pasada era una vida alejada del plan de Dios. Y tuvo que tener esta humildad. La obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios decía así: el extranjero vaya y recoja y cuide a los suyos. Proteja a los suyos, sustente a los suyos. La suegra ya estaba pasada en años. Ella tenía la responsabilidad. Entonces ella dijo, está bien. Si tengo que hacer esto, lo voy a hacer. Se humilló en su corazón. Y fue obediente, la paciencia para esperar la voluntad de Dios. Y comprendió que era extranjera y que estaba en desventaja, pues nada le correspondía. Dice la Biblia que nosotros éramos enemigos de Dios. Y cuando tú comprendas esto, si tienes un buen corazón te vas a humillar. Pero si tienes un corazón orgulloso, vanidoso, pues no podrás humillarte delante de tu Dios, y esta palabra no hallará cabida en tu corazón. Dice la Biblia que nosotros enemigos éramos de Dios. Dice que éramos como extranjeros, como enemigos, como gente que no merecía su perdón, que no merecía sus bendiciones. Presta atención a esto. Dice que éramos enemigos de Dios. Tú sabes que los enemigos del pueblo judío tenían, de parte de Dios, tenían la orden de que tenían que destruirlos. No tenían que tener piedad, no tenían que tener misericordia, ni de sus hijos, ni de sus animales. Tenían que destruirlos completamente. Entonces dice la Biblia que nosotros estábamos en esta situación, éramos enemigos. Pero por la misericordia de Dios, dice que Él pasó por alto nuestros pecados, pasó por alto tus errores, pasó por alto tu mala vida. Y allí es que el Señor envió a su Hijo. Y la Biblia dice así: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, aleluya, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. Gloria a Dios. Y vosotros sois un pueblo escogido, dice la Biblia, una nación santa, un sacerdocio, un pueblo escogido por Dios. Imagínate, de ser enemigo, de ser un extranjero, esta mujer comprendió. Y esta es una buena actitud, que tú comprendas que tienes una oportunidad de cambiar de vida, una oportunidad de ser parte de este pueblo, y que nuestro Dios sea tu Dios. Y que las bendiciones que Dios nos dio y que Dios tiene para nosotros también sean para ti. Y no es cuestión de tiempo, y vuelvo a unos minutos atrás, sino es cuestión de obediencia, es cuestión de entrega, es cuestión de humildad. No es cuestión de conocimiento, no es cuestión de tiempo, no es cuestión de rangos, hermanos. Es cuestión del corazón. Si tú encuentras que Dios te da una oportunidad, tómala. Si oyeres hoy mi voz, dijo el Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Esta mujer oyó la voz de Dios. Esta mujer comprendió el plan y dijo, yo quiero ser parte de este pueblo. ¿Cuántos quieren ser parte del pueblo de Dios? Amén. Gloria a Dios por ese amén. Gloria a Dios. Fuertes esos aplausos. Yo quiero ser parte del pueblo de Dios. Gloria a Dios. Te invito a ponerte de pie. Dice así la palabra de Dios. Romanos 10,
del 11 al 13, vamos a leer esta parte. Romanos 10 del 11 al 13 dice así: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Presta atención a esta palabra. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y después termino con la historia de Ruth, para que veas. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Quiere decir, entre judío y extranjero. No hay diferencia. No hay diferencia si estás hace muchos años aquí o ayer viniste. O piensas ser parte de este pueblo. Dice que Dios no hace acepción de personas. La oportunidad es para todos. Si sos judío, si sos griego, si conoces la Biblia, si no conoces, si tuviste una mala vida, no fue tan mala tu vida. Si tienes estudio o no tienes estudio, si eres un profesional, si eres un albañil, si eres un carpintero, dice Dios, no hay diferencia. No hay diferencia. La oportunidad es para todos. ¿Quieres ser parte del pueblo de Dios? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Iglesia, esta también es palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Todo aquel que invocare, dice. ¿Tú sabes cómo termina la historia de Ruth? Te animo a leerlo. Es un libro muy corto. Está continuando Jueces. No pertenece al libro de los jueces, está aparte, pero pertenece al tiempo de los jueces. Dice la Escritura así, que este varón, después que vio que esta mujer era esforzada, era valiente, después que vio que esta mujer consagró su vida a Dios y ahora era una mujer que pertenecía al pueblo judío, no por la sangre, o no por descendencia, sino por la fe, dice que este varón la tuvo en alta estima a esta mujer. Y le dijo, bendito sea tu Dios, le dijo él. Que Dios te bendiga. Así dice, Jehová te recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Jehová te recompense. ¿Te refugiaste en la sala de Dios? ¿Creíste en sus promesas? Invocaste su nombre, te arrepentiste y te humillaste. Dice la palabra, Dios te va a recompensar. No esperes la recompensa del pastor, de los hermanos. Dios te va a recompensar. Este varón le dijo, Dios te va a recompensar, sin saber que él sería su propio marido. Tampoco esta mujer lo sabía. Tú no sabes las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Pero la Biblia dice que son cosas que tu ojo no vio, ni tu oído oyó, ni siquiera están en tu corazón. Quiere decir, no están ni en tus pensamientos, ni te imaginas lo que Dios tiene para tu vida. Esta mujer nunca se imaginó, pero cuentan las Escrituras que terminó siendo la esposa de este varón. Él la redimió, se hizo cargo de ella. Ahora, de ser una mujer que mendigaba, que andaba espigando, pasó a ser dueña de aquel campo. Imagínate. Una bendición tremenda. No solo en lo material, sino en lo espiritual. Pues dice que esta mujer forma parte de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. De la ascendencia, mejor dicho. Esta mujer, si tú la ves, si tú lees su historia, su genealogía, esta mujer forma parte de la línea sanguínea del rey David. Mira si no fue importante la decisión que tomó. Una bendición tremenda. Una bendición que tú puedes llevar para tus hijos, para tus nietos. Tú no sabes qué serán tus nietos. Tal vez sean grandes hombres de Dios, tus hijos, tus hijas. Pero tú tienes que tomar esta decisión. Y tienes que tener las características que tuvo Ruth. Esta mujer no le importó nada y dejó su vida vieja, entendiendo que Dios tenía un plan para su vida. Nunca conoceremos el plan de Dios completamente, lo iremos descubriendo. Esta mujer no entendió todo en un principio, pues si no sería fácil, y la Biblia dice que las bendiciones de Dios se consiguen o se adquieren por fe. Tú tienes que saber que Dios tiene lo mejor para ti en adelante, y esta es tu fe, y esto es lo que te mantendrá en pie, y esto es lo que Dios premiará, la fe.
que tú has creído. Esta mujer no sabía cómo terminaría su vida. Lo que sabía era que Dios le iba a bendecir. Lo que tú tienes que saber en esta noche, que Dios te va a bendecir. ¿Cómo lo hará? No lo sé. Pero la palabra de Dios dice, te bendeciré y serás de bendición. Amén, aleluya, gloria a Dios. Tal vez has venido por primera vez, tal vez estabas apartado o apartada. Tal vez te fuiste a los campos de Moab por un tiempo. Tú que estás en las redes sociales, tal vez te fuiste al mundo un tiempo, pero este es el tiempo de volverse a Dios y de volver a comenzar, donde un día nos olvidamos de Dios. Si es así, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por mis errores. Te pido perdón por haberme apartado de ti y del propósito que tú tienes para mi vida. Y te recibo en mi corazón como mi único Dios, como mi Señor y Salvador. Anota mi nombre y el de toda mi familia en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Y te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra y por darme la vida eterna. Amén. Y amén, iglesia. Vamos a darle un fuerte aplauso.